La mañana del 14 de marzo de 2010 amaneció gris sobre el barrio de Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. Las calles empedradas brillaban húmedas por la llovizna nocturna, y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma del café que preparaban los vendedores ambulantes. En el número 47 de la calle Jaime Torres Bodet, vivía la familia Montes, en un departamento del segundo piso de un edificio de los años 60, con paredes de un verde descolorido y ventanas de herrería oxidada. Teresa Montes se despertó ese día con un presentimiento que no supo explicar. Tenía 34 años, trabajaba limpiando casas en Las Lomas desde hacía una década, y sus manos ásperas mostraban las huellas de años de trabajo duro. Se levantó de la cama que compartía con su esposo, Rodrigo Salazar, un hombre 10 años mayor que ella, a quien había conocido 3 años atrás en una fiesta de vecinos. Rodrigo trabajaba como chofer de un camión de carga y pasaba largas temporadas fuera de casa, viajando por carreteras del centro del país. Teresa caminó por el pasillo estrecho del departamento hasta la habitación que compartían sus 3 hijas, Valeria de 11 años, Camila de 9 y la pequeña Lucía de apenas 7. La puerta estaba entreabierta como siempre, y al empujarla, Teresa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las 3 camas estaban vacías, las sábanas revueltas, y la ventana que daba al callejón trasero estaba completamente abierta. El viento helado de la madrugada entraba haciendo volar las cortinas de tela floreada que ella misma había cosido meses atrás. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que nos conmueven a todos. Teresa gritó el nombre de sus hijas mientras corría por el departamento. Revisó el baño, la pequeña cocina, hasta abrió el closet pensando que tal vez se habían escondido jugando. Rodrigo apareció en pantalones de pijama, con el rostro confundido por el alboroto. «¿Qué pasa?», preguntó. Pero Teresa solo pudo señalar la habitación vacía con mano temblorosa. Rodrigo corrió hacia la ventana y se asomó al callejón oscuro. Eran las 5:30 de la mañana. Aún no amanecía del todo, y las calles estaban desiertas, salvo por algunos perros callejeros que hurgaban en la basura. Teresa bajó las escaleras descalza, sin importarle el frío del concreto bajo sus pies. Salió a la calle gritando los nombres de sus hijas, despertando a los vecinos que comenzaron a asomarse por las ventanas. Don Ernesto, el dueño de la panadería de la esquina, que ya estaba preparando la masa para las conchas del día, la vio pasar corriendo hacia la avenida Insurgentes y salió a detenerla. «¿Qué le pasa, doña Tere?», preguntó tomándola de los hombros. Ella apenas podía hablar entre sollozos. Mis niñas desaparecieron. La ventana estaba abierta. En menos de una hora, la noticia se había esparcido por todo el barrio. Los vecinos salieron a buscar por las calles cercanas, revisaron parques, lotes baldíos, hasta preguntaron a los vendedores ambulantes que comenzaban a instalar sus puestos si habían visto a 3 niñas caminando solas. Nadie había visto nada. A las 7 de la mañana, Teresa y Rodrigo se presentaron en la agencia del Ministerio Público número 23 de la delegación Cuauhtémoc para levantar la denuncia. El agente investigador asignado al caso fue Javier Mendoza, un hombre de 48 años que llevaba más de 20 en el Ministerio Público. Había visto todo tipo de casos, pero las desapariciones de menores siempre le tocaban una fibra especial. Tomó la declaración de Teresa, quien describió a sus hijas entre lágrimas. Valeria era la mayor, delgada, de piel morena clara, pelo negro largo hasta la cintura, ojos cafés grandes, con un lunar pequeño en la mejilla izquierda,
Camila era más robusta, de pelo castaño ondulado, pecas en la nariz, siempre sonriente. Lucía, la pequeña, tenía el cabello negro cortado a la altura de los hombros. Era tímida, le faltaban 2 dientes de leche. Mendoza le preguntó a Teresa sobre la rutina de las niñas, si tenían problemas en la escuela, si había algún conflicto familiar. Teresa negó todo. Sus hijas eran buenas estudiantes en la primaria Benito Juárez, a 3 cuadras de su casa. No tenían problemas con nadie, no salían solas a la calle. Cuando Mendoza preguntó sobre Rodrigo, Teresa dudó por un momento. «Es buen hombre, trabajador, quiere a mis hijas como si fueran suyas», dijo, pero algo en su voz hizo que el investigador tomara nota mental. Rodrigo fue interrogado por separado. Dijo que había llegado de un viaje largo la tarde anterior, que había cenado con la familia y se había ido a dormir temprano porque estaba exhausto. No escuchó nada durante la noche. Cuando Mendoza le preguntó si tenía alguna idea de qué pudo haber pasado, Rodrigo se encogió de hombros. «Tal vez se fueron a buscar a su papá», dijo. Teresa nunca había mencionado al padre biológico de las niñas. El investigador hizo más preguntas y descubrió que el padre, Armando Montes, había estado preso por robo agravado y había salido de la cárcel 2 años atrás. Teresa no había vuelto a saber de él. Los primeros días de búsqueda fueron desesperantes. Se distribuyeron volantes con las fotografías de las 3 niñas por todo Santa María la Ribera y colonias vecinas. Teresa dejó de trabajar para dedicarse completamente a la búsqueda. Visitó hospitales, albergues, preguntó en mercados y tianguis. Una vecina le dijo que había visto a un hombre extraño merodeando por el callejón trasero del edificio días antes de la desaparición, pero la descripción era tan vaga que no sirvió de mucho. Alto, con gorra, pantalones oscuros. La investigación formal comenzó con el análisis de la escena. La ventana de la habitación de las niñas no mostraba señales de forzamiento, lo que sugería que había sido abierta desde adentro. No había huellas en el alféizar ni en el callejón. El departamento no tenía cámaras de seguridad, y las pocas cámaras en la zona no capturaron nada útil. Era como si las 3 niñas se hubieran desvanecido en el aire. El padre biológico, Armando Montes, fue localizado trabajando en una mecánica en Nezahualcóyotl. Negó rotundamente tener algo que ver con la desaparición. Ni siquiera sabía dónde vivían, declaró. Los investigadores verificaron su coartada y confirmó que la noche de la desaparición había estado trabajando en un turno nocturno, con testigos que lo respaldaban. Fue descartado como sospechoso. Teresa comenzó a sospechar de Rodrigo cuando notó pequeñas inconsistencias en su comportamiento. No parecía tan desesperado como ella. Salía a trabajar con normalidad mientras ella se desmoronaba. Una noche, 2 semanas después de la desaparición, Teresa revisó el teléfono celular de Rodrigo mientras él dormía. Encontró mensajes borrados parcialmente, conversaciones con números que no reconocía. Uno de los mensajes decía: «Ya está hecho, espera instrucciones». La fecha era del 13 de marzo, un día antes de que las niñas desaparecieran. Teresa confrontó a Rodrigo esa misma noche. Él negó todo. Dijo que eran mensajes de trabajo, que Teresa estaba paranoica por el dolor. Pero ella ya no le creía. A la mañana siguiente fue directamente a la agencia del Ministerio Público y le mostró los mensajes al agente Mendoza. El investigador citó a Rodrigo de inmediato para un nuevo interrogatorio. Bajo presión, Rodrigo comenzó a contradecirse. Primero dijo que los mensajes eran sobre un negocio de refacciones para camiones. Luego cambió su historia y dijo que era sobre un préstamo que debía. Mendoza no le creyó y solicitó una orden para intervenir su teléfono y rastrear sus movimientos bancarios. Lo que descubrieron fue perturbador. 3 depósitos de 50,000 pesos cada uno
habían sido realizados en su cuenta 2 días después de la desaparición de las niñas, provenientes de una cuenta en Guadalajara, Jalisco. La investigación tomó un giro oscuro. Las autoridades sospechaban que Rodrigo podría haber vendido a las niñas a una red de trata de personas. Era una realidad dolorosa en México, especialmente con niñas de esas edades. El agente Mendoza coordinó con la Fiscalía Especializada en Trata de Personas y comenzaron a rastrear el origen de esos depósitos. La cuenta pertenecía a un hombre llamado Héctor Villalobos, con antecedentes por delitos relacionados con explotación infantil. Mientras tanto, Teresa vivía un infierno. No podía comer ni dormir. Sus amigas del barrio la acompañaban, la cuidaban, pero nada aliviaba su dolor. Rodrigo fue arrestado preventivamente bajo sospecha de participación en la desaparición. En la cárcel mantuvo su inocencia durante semanas hasta que un compañero de celda, que resultó ser informante de la policía, logró que hablara. Rodrigo confesó en un momento de debilidad. Dijo que había conocido a Villalobos en un bar de Tepito meses atrás. Villalobos le ofreció dinero, mucho dinero, por conseguirle niñas. Rodrigo, que estaba endeudado por apuestas y préstamos, aceptó. Le abrió la ventana a las niñas esa noche. Les dijo que su mamá estaba afuera esperándolas, que era una sorpresa. Las niñas confiaron en él. Villalobos las estaba esperando en el callejón con otros 2 hombres. Se las llevaron en una camioneta blanca con placas de Jalisco. La confesión devastó a Teresa. El hombre en quien había confiado, a quien había dejado entrar en su vida y en la de sus hijas, las había vendido como si fueran mercancía. Las autoridades emitieron órdenes de aprehensión contra Villalobos y su red. Se realizaron operativos coordinados entre la Ciudad de México y Jalisco. Villalobos fue capturado 3 meses después en una casa de seguridad en Tlajomulco de Zúñiga, en las afueras de Guadalajara. En el operativo rescataron a 7 menores, pero ninguna de ellas era Valeria, Camila o Lucía. Villalobos se negó a cooperar inicialmente, pero cuando le ofrecieron reducción de condena a cambio de información, comenzó a hablar. Dijo que las niñas habían sido trasladadas al sur, posiblemente a Chiapas, para ser llevadas después a Guatemala. Eso era todo lo que sabía. Teresa viajó a Chiapas siguiendo cualquier pista. Visitó albergues, habló con organizaciones que trabajaban contra la trata, pegó fotografías de sus hijas en cada pueblo fronterizo. Pasaron meses sin resultados. La investigación se enfrió. Rodrigo fue sentenciado a 25 años de prisión por trata de personas agravada. Villalobos recibió 30 años, pero las niñas seguían sin aparecer. Los años pasaron lentamente para Teresa. Nunca dejó de buscar. Cada cumpleaños de sus hijas encendía velas y rezaba. Su cabello comenzó a llenarse de canas prematuras. Su rostro se marcó con arrugas profundas del dolor constante. Trabajaba de día y de noche para pagar a investigadores privados, para viajar siguiendo rumores y pistas falsas. Algunos vecinos la veían con lástima, otros con admiración por su fortaleza inquebrantable. En 2016, 6 años después de la desaparición, Teresa recibió una llamada que le heló la sangre. Una trabajadora social de Tapachula, Chiapas, le dijo que una niña de aproximadamente 13 años había sido encontrada en un operativo contra un prostíbulo clandestino. La niña decía llamarse Valeria y mencionaba a sus hermanas Camila y Lucía. Teresa tomó el primer autobús disponible, un viaje de 18 horas que le pareció eterno. Cuando llegó al albergue donde tenían a la niña, Teresa entró temblando. La trabajadora social la guió por un pasillo hasta una habitación pequeña, donde una adolescente delgada, de piel pálida y ojos hundidos, estaba sentada en una cama.
Tenía el cabello cortado muy corto, cicatrices en los brazos y una mirada que Teresa reconoció de inmediato, a pesar de los años y el sufrimiento que la habían transformado. «¿Valeria?», susurró. La niña levantó la vista y comenzó a llorar. Teresa corrió hacia ella y la abrazó como si quisiera fusionarla con su propio cuerpo. Valeria fue sometida a evaluaciones médicas y psicológicas. Estaba desnutrida, traumatizada, pero físicamente estable. Cuando estuvo lista para hablar, lo que contó fue desgarrador. Después de que Rodrigo las entregó a Villalobos, las tres fueron llevadas a una casa en Guadalajara donde las mantuvieron encerradas durante semanas. Las separaban constantemente, las amenazaban diciéndoles que si intentaban escapar, matarían a su madre. Valeria recordaba llorar todas las noches abrazada a sus hermanas. Luego las trasladaron al sur. Valeria recordaba viajes largos en camionetas con las ventanas cubiertas, ciudades que no conocía, casas diferentes donde siempre había otros niños asustados. En algún momento las separaron. Valeria nunca olvidaría el momento en que unos hombres se llevaron a Camila y Lucía en direcciones diferentes. Gritó y peleó, pero la golpearon hasta que perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba sola. Los siguientes años fueron un infierno del que Valeria prefería no hablar en detalle. Fue obligada a trabajar en casas como empleada doméstica, sin paga, durmiendo en el suelo. La movían de un lugar a otro, siempre vigilada. Cuando cumplió 12 años, la situación empeoró. La llevaron al prostíbulo en Tapachula. Ahí pasó casi un año, hasta que una redada policial la liberó. Durante todo ese tiempo nunca dejó de pensar en su madre y en sus hermanas. Teresa llevó a Valeria de regreso a la Ciudad de México. La reintegración fue difícil. Valeria sufría pesadillas constantes, ataques de pánico. Le costaba confiar en cualquier persona, especialmente en hombres. Comenzó terapia psicológica especializada en trauma. Teresa vendió todo lo que tenía de valor para pagar los tratamientos. El barrio la recibió con apoyo, organizaron colectas para ayudarlas. Pero Teresa no descansaría hasta encontrar a Camila y Lucía. Con la información que Valeria pudo proporcionar, aunque fragmentada por los años y el trauma, la investigación se reactivó. El agente Mendoza, que nunca había olvidado el caso, volvió a tomar las riendas. Valeria mencionó nombres, lugares, detalles que aunque pequeños podrían ser cruciales. Mencionó a una mujer llamada Dolores que supervisaba la casa donde las tuvieron en Guadalajara. Mencionó un hombre con tatuaje de serpiente en el cuello que las transportaba. Mencionó que en algún momento escuchó a los captores hablar sobre llevar niñas a la frontera norte, pero no sabía si se referían a Camila y Lucía. Cada dato fue investigado meticulosamente. La búsqueda de Dolores llevó a los investigadores a un barrio marginal de Guadalajara. La encontraron trabajando en un mercado, vendiendo ropa usada. Cuando la confrontaron, al principio negó todo, pero al mostrarle fotografías de Valeria y al amenazarla con cargos de complicidad en trata de menores, comenzó a cooperar. Dijo que recordaba a 3 niñas que estuvieron en su casa en 2010, que las cuidó durante un mes aproximadamente. Dolores confirmó que las niñas fueron separadas. A la mayor, Valeria, la llevaron al sur. A las 2 más pequeñas las llevaron hacia el norte, hacia Sonora, pero no sabía exactamente a dónde ni para qué. Dijo que el hombre que las transportaba se llamaba Octavio, alias El Gato, y que trabajaba para una organización que operaba en varias partes del país. Los investigadores rastrearon a Octavio durante meses. Tenía antecedentes por diversos delitos, había estado preso 2 veces y actualmente se encontraba prófugo, con orden de aprehensión por secuestro. Lo localizaron finalmente en Hermosillo, Sonora, viviendo bajo identidad falsa. El operativo de captura fue rápido y efectivo.
Octavio fue detenido sin incidentes. Durante su interrogatorio, Octavio se mostró colaborativo cuando le ofrecieron un trato. Dijo que recordaba haber transportado a 2 niñas pequeñas en 2010, desde Guadalajara hasta Nogales. Las entregó a un contacto que las cruzaría a Estados Unidos. Dijo que era común que las redes de trata movieran niñas mexicanas al otro lado de la frontera para trabajar en casas o en peores situaciones. No sabía qué había pasado con ellas después. Esta información partió el corazón de Teresa. Sus hijas podrían estar en Estados Unidos, un país enorme donde sería casi imposible encontrarlas, pero no se rendiría. Con ayuda de organizaciones internacionales contra la trata de personas, de grupos de apoyo a familias de desaparecidos y de consulados mexicanos en Estados Unidos, comenzó una campaña de difusión masiva. Las fotografías de Camila y Lucía, junto con progresiones de edad elaboradas por expertos forenses que mostraban cómo podrían verse ahora, fueron distribuidas en comunidades mexicanas en California, Arizona, Texas, Nevada. Teresa aprendió a usar redes sociales, creó páginas dedicadas a la búsqueda, contactó a medios de comunicación tanto en México como en Estados Unidos. Pasaron 2 años más. Valeria, ahora con 15 años, había logrado avances significativos en su recuperación. Retomó sus estudios, aunque con años de retraso. Encontró consuelo en la pintura y pasaba horas dibujando retratos de sus hermanas tal como las recordaba. Algunas de esas pinturas fueron usadas en la campaña de búsqueda. La conexión entre madre e hija se fortaleció, aunque la ausencia de Camila y Lucía era un vacío constante en sus vidas. En abril de 2018, 8 años después de la desaparición, Teresa recibió una llamada del consulado mexicano en Los Ángeles. Una adolescente de aproximadamente 15 años había sido encontrada por la policía vagando en las calles de un suburbio. Decía ser mexicana, mencionaba haber sido traída de niña y obligada a trabajar. Lo más importante, dijo llamarse Camila Montes. Teresa y Valeria volaron a Los Ángeles al día siguiente. El consulado las recibió y las llevó a un centro de servicios sociales donde tenían a la adolescente. Cuando entraron a la habitación, Teresa vio a una joven de piel morena, cabello castaño largo pero descuidado, delgada hasta los huesos, con mirada desconfiada. No se parecía mucho a la niña de 9 años que recordaba, pero cuando la muchacha la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Mamá?», susurró con voz ronca, como si no hubiera usado mucho en años. El reencuentro fue emotivo pero complicado. Camila estaba aún más traumatizada que Valeria. Apenas hablaba. Sufría flashbacks constantes, se sobresaltaba con cualquier ruido. Los psicólogos dijeron que necesitaría mucho tiempo y apoyo para sanar. Pero estaba viva, estaba con su familia nuevamente. Valeria abrazó a su hermana y lloró como no había llorado desde su propio rescate. Camila, cuando pudo hablar, contó fragmentos de su historia. Recordaba haber sido separada de Valeria y Lucía cuando eran muy pequeñas. La llevaron a una casa en Nogales, donde había otros niños. Luego la cruzaron a Estados Unidos. No sabía cómo, solo recordaba estar escondida en un vehículo. Durante años trabajó en casas de familias, limpiando, cuidando niños, siempre vigilada por mujeres que decían ser sus tías, pero que en realidad eran parte de la red. Cuando intentó escapar a los 13 años, la golpearon brutalmente y la encerraron durante semanas. La movieron a otra ciudad, a otra casa, pero hacía 6 meses, la mujer que la vigilaba había muerto de un infarto, y en el caos que siguió, Camila logró salir. Vivió en las calles, con miedo de acercarse a autoridades porque le habían dicho que la deportarían y que matarían a su familia si hablaba. Pero finalmente, hambrienta y desesperada, aceptó ayuda de una trabajadora social que la encontró durmiendo en un parque.
Teresa inició inmediatamente los trámites para repatriar a Camila a México. Fue un proceso largo, con papeleo interminable, pero finalmente, 3 meses después, Camila regresó a casa. El departamento en Santa María la Ribera había cambiado poco en todos esos años. Teresa había mantenido la habitación de las niñas exactamente como estaba, como un santuario de esperanza. Ahora faltaba encontrar a Lucía, la más pequeña, quien tendría ya 15 años. Camila no había visto a su hermana menor desde aquel día en que la separaron en Guadalajara. No sabía qué había sido de ella. Esta incertidumbre atormentaba a Teresa, Valeria y Camila. Habían recuperado a 2 de las 3, pero la familia no estaría completa sin Lucía. La búsqueda continuó con renovada intensidad. Teresa, ahora con 2 de sus hijas de regreso, sentía una mezcla de gratitud y desesperación. Las noches eran particularmente difíciles. Valeria y Camila se despertaban gritando de las pesadillas. Teresa las consolaba, las abrazaba, pero sabía que el verdadero sanación llegaría cuando las 3 hermanas estuvieran juntas nuevamente. Las autoridades seguían investigando cada pista sobre Lucía. El agente Mendoza, ahora próximo a jubilarse, había hecho del caso Montes su prioridad personal. Coordinó con agencias internacionales, con Interpol, con organizaciones no gubernamentales. La progresión de edad de Lucía mostraba a una adolescente de rasgos delicados, cabello negro, ojos expresivos. Esa imagen fue distribuida por toda América del Norte. En septiembre de 2019, 9 años después de la desaparición, llegó una pista desde un lugar inesperado: Vancouver, Canadá. Una maestra de secundaria contactó a la policía local después de que una alumna nueva, inscrita como Lucy Navarro, mostrara comportamientos extraños. La niña decía tener 16 años, pero parecía más joven. Tenía pesadillas en clase, reaccionaba con miedo exagerado a figuras de autoridad masculinas, y en un momento de confianza le había dicho a la maestra que ese no era su nombre real. La policía canadiense investigó y descubrió que Lucy Navarro vivía con una pareja que decía ser sus padres adoptivos, pero los documentos de adopción parecían fraudulentos. Cuando confrontaron a la pareja, sus historias no coincidían. La policía separó a la niña y la entrevistó con ayuda de una psicóloga especializada. Bajo un ambiente de seguridad y confianza, la adolescente finalmente se quebró y dijo llamarse Lucía Montes. Dijo ser de México, haber sido separada de su madre y hermanas cuando era muy pequeña. Las autoridades canadienses contactaron inmediatamente a Interpol. La información llegó al agente Mendoza en cuestión de horas. Se solicitó prueba de ADN para confirmar la identidad. Teresa proporcionó su muestra, temblando de esperanza y miedo. Los resultados tardaron 2 semanas que se sintieron como años. Cuando llegaron, confirmaron lo que todos esperaban. La niña encontrada en Vancouver era Lucía Montes. Teresa, Valeria y Camila viajaron a Canadá. El gobierno mexicano facilitó los trámites consulares. Cuando las 3 llegaron al Centro de Servicios Sociales en Vancouver, fueron recibidas por trabajadores sociales que las prepararon para el reencuentro. Les explicaron que Lucía estaba confundida, asustada, que había vivido años creyendo que era otra persona, que su familia había muerto. Habría que tener paciencia. Cuando Lucía entró a la habitación donde esperaban su madre y hermanas, se detuvo en seco. Era una adolescente delgada, de altura media, con el cabello negro cortado en capas. Sus ojos cafés se abrieron con sorpresa y confusión cuando vio a Teresa. ¿Eres tú?, preguntó Lucía con voz temblorosa en español, un idioma que claramente no había usado mucho en años, pero que aún recordaba. Teresa solo pudo asentir mientras las lágrimas corrían por su rostro. Valeria y Camila se acercaron lentamente. «Somos tus hermanas», dijo Valeria suavemente.
Lucía las miró fijamente, estudiando sus rostros. Fragmentos de memoria comenzaron a surgir. Recordaba vagamente una casa, una ventana, voces en la noche. Recordaba haber llorado por su mamá durante mucho tiempo. Recordaba dos niñas que llamaba sus hermanas, pero todo estaba borroso, distante, como un sueño que se desvanece al despertar. Los años la habían cambiado, la habían forzado a olvidar para sobrevivir. La pareja que tenía a Lucía fue arrestada. Durante la investigación se descubrió que formaban parte de una red que adquiría niños de diferentes países para venderlos a parejas que querían hijos, pero no podían o no querían pasar por procesos legales de adopción. Lucía había sido llevada de Estados Unidos a Canadá cuando tenía 8 años, vendida por $40,000 canadienses a esta pareja que la crió como su hija, pero siempre con una frialdad que ella percibía, aunque no entendía. El proceso de repatriación de Lucía fue complejo. Requirió coordinación entre autoridades mexicanas, estadounidenses y canadienses. Se necesitaron meses de evaluaciones, terapias, preparación. Lucía estaba dividida entre dos realidades: la familia que recordaba vagamente de su niñez y la vida que había conocido durante 9 años en Canadá. Los psicólogos trabajaron intensamente con ella para ayudarla a procesar todo. En marzo de 2020, exactamente 10 años después de su desaparición, Lucía regresó a México. Llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acompañada de Teresa, Valeria y Camila, además de un equipo de psicólogos y trabajadores sociales. Cuando salieron del aeropuerto, encontraron a un grupo de vecinos de Santa María la Ribera esperándolas con pancartas de bienvenida. Muchos lloraban de alegría. Don Ernesto, el panadero que había ayudado en la búsqueda inicial, le entregó a Lucía una bolsa de conchas recién hechas. «Te recordaba de niña comprando pan», le dijo con voz quebrada. La reintegración familiar fue un camino largo y difícil. Lucía sufría de trastorno de estrés postraumático complejo, igual que sus hermanas. Las tres necesitaban terapia constante. Teresa se convirtió en su roca, trabajando incansablemente para sostener económicamente a la familia mientras les brindaba amor incondicional. Hubo momentos muy oscuros, crisis de ansiedad, intentos de escapar de casa cuando el miedo las abrumaba, días enteros sin poder levantarse de la cama por la depresión. Pero también hubo momentos de luz. La primera vez que las tres hermanas rieron juntas viendo una película. La noche que Lucía llamó mamá a Teresa sin dudarlo. El día que Camila pintó un mural en su habitación con flores y mariposas. El cumpleaños que celebraron todas juntas por primera vez en una década, con pastel de chocolate y velas que iluminaron sus rostros marcados por el sufrimiento, pero también por la esperanza. Valeria, la mayor, decidió estudiar trabajo social. Quería ayudar a otros niños que habían pasado por lo que ella vivió. Camila descubrió su pasión por la cocina y comenzó a tomar clases. Lucía, después de un tiempo de adaptación, mostró talento para la música y comenzó a tocar la guitarra. Cada una encontró su propia forma de sanar, su propia manera de reconstruir una vida que les había sido arrebatada. Teresa se convirtió en activista contra la trata de personas. Daba charlas en escuelas, trabajaba con organizaciones no gubernamentales, ayudaba a otras familias que buscaban a sus hijos desaparecidos. Su historia, aunque dolorosa, se convirtió en símbolo de esperanza. Demostraba que a pesar de los años, a pesar de las distancias, a pesar de sistemas que fallan y de maldad que parece insuperable, el amor de una madre puede mover montañas. En 2022, 12 años después de aquella terrible madrugada de marzo, Teresa estaba sentada en la pequeña sala de su departamento. Había ahorrado suficiente para comprar un sofá nuevo,
más grande, donde las cuatro podían sentarse juntas. Las paredes estaban decoradas con fotografías. Las niñas cuando eran pequeñas, antes de la tragedia, y nuevas fotografías de ellas como adolescentes y jóvenes adultas. En medio destacaba una imagen de las cuatro abrazadas, tomada el día que Lucía regresó a México. Valeria, ahora de 23 años, acababa de terminar su licenciatura en trabajo social. Camila, de 21, trabajaba en un restaurante mientras estudiaba gastronomía. Lucía, de 19, daba clases de guitarra a niños del barrio. Las tres seguían viviendo con Teresa, no porque no pudieran independizarse, sino porque después de tanto tiempo separadas, querían aprovechar cada momento juntas. Esa tarde, mientras preparaban la cena entre las cuatro, entre risas y pequeñas discusiones sobre quién había usado toda la sal, Teresa las observaba con los ojos húmedos. Habían sobrevivido a lo inimaginable. Habían sido separadas, vendidas, explotadas, pero habían sobrevivido. Y no solo eso, estaban aprendiendo a vivir nuevamente, a confiar, a soñar. Rodrigo Salazar seguía en prisión, donde pasaría muchos años más. Teresa no sentía odio por él, solo una profunda tristeza por el daño que había causado. Héctor Villalobos también estaba preso, así como Octavio el Gato y docenas de personas más que fueron capturadas a raíz de la investigación del caso Montes. Sus testimonios y la evidencia recopilada habían ayudado a desmantelar varias redes de trata de personas que operaban entre México, Estados Unidos y Canadá, salvando potencialmente a decenas de otros niños. El agente Javier Mendoza se jubiló en 2021, pero antes de hacerlo recibió un reconocimiento especial por su trabajo en el caso. En la ceremonia, con Teresa y sus hijas presentes, dijo entre lágrimas que de todos los casos que había trabajado en su carrera, este era el que más satisfacción le daba, no por la investigación en sí, sino por el resultado. Una familia reunida. Las niñas, ahora jóvenes mujeres, aún luchaban con las secuelas del trauma. Probablemente lo harían por el resto de sus vidas. Había noches en que los recuerdos las asaltaban, días en que la ansiedad las paralizaba, pero también había momentos de paz, de alegría genuina, de planes para el futuro. Valeria hablaba de especializarse en atención a víctimas de trata. Camila soñaba con abrir su propio pequeño restaurante algún día. Lucía quería grabar un álbum de canciones que había compuesto sobre superación y esperanza. Teresa sabía que nunca recuperarían los años perdidos, los cumpleaños que no celebraron juntas, las navidades sin abrazos, las graduaciones escolares a las que no asistió. Esos momentos se habían ido para siempre, pero también sabía que cada día que pasaban juntas ahora era un regalo, una victoria contra aquellos que intentaron destruir su familia. En las noches, cuando las tres hermanas ya dormían, Teresa a veces caminaba por el departamento observándolas. Visitaba la habitación que compartían nuevamente, ahora decorada por ellas mismas con sus gustos de adultas jóvenes. Veía a Valeria con un libro de psicología sobre el buró, a Camila con notas de recetas en su mesita, a Lucía con su guitarra recargada en la pared. Y entonces se permitía llorar, no solo de dolor por lo vivido, sino también de gratitud por haberlas recuperado. La historia de la familia Montes se hizo conocida en México y más allá. Medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron su caso. Teresa había rechazado varias ofertas para vender los derechos de su historia para películas o series. No quería que el sufrimiento de sus hijas se convirtiera en entretenimiento, pero sí aceptó dar entrevistas y participar en documentales que buscaban crear conciencia sobre la trata de personas, esperando que su testimonio pudiera prevenir que otras familias pasaran por el mismo infierno.
En una de esas entrevistas, el reportero le preguntó a Teresa cuál había sido el momento más difícil de todos esos años. Ella pensó largo rato antes de responder. No fue un solo momento, dijo finalmente. Fue cada mañana que despertaba sin ellas, cada cumpleaños que pasaba sin poder abrazarlas, cada vez que veía a otras madres con sus hijas y sentía que se me partía el alma. Fueron miles de momentos, uno tras otro, durante años. Pero, ¿sabe qué me mantuvo en pie? La certeza absoluta de que estaban vivas, de que algún día volverían. Esa fe nunca la perdí, ni un solo día. Le preguntaron también qué les diría a otras familias que estaban buscando a sus hijos desaparecidos. Teresa miró directamente a la cámara, con los ojos llenos de determinación. Que no se rindan nunca, que cada día que busquen, que cada volante que peguen, que cada autoridad a la que presionen, está acercándolos a ese reencuentro. Que el amor de una madre, de un padre, es más fuerte que cualquier red criminal, que cualquier frontera, que cualquier cantidad de tiempo, que mientras tengan aliento, tienen esperanza, y que no están solos, que hay miles de familias como nosotros, buscando, esperando, resistiendo. Las palabras de Teresa resonaron en millones de hogares. Su historia se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza para familias de desaparecidos en todo México. Un país donde decenas de miles de personas siguen sin aparecer. Su valentía inspiró a muchos a no rendirse, a seguir buscando, a seguir exigiendo justicia. En Santa María la Ribera, el barrio que había visto partir a las 3 niñas aquella madrugada terrible, ahora las veía regresar convertidas en mujeres. Los vecinos las saludaban con cariño, las protegían, las incluían en las actividades comunitarias. El barrio entero había sentido su ausencia y ahora celebraba su regreso. Don Ernesto seguía guardándoles sus conchas favoritas cada mañana. La señora Lupita de la esquina les tejía suéteres en invierno. El joven que vendía periódicos les regalaba revistas de vez en cuando. Era una red de apoyo silenciosa pero constante. Un domingo de mayo de 2022, Teresa organizó una comida en el pequeño patio del edificio. Invitó a todos los vecinos que las habían apoyado durante los años de búsqueda. Pusieron mesas largas, prepararon pozole, tacos, aguas frescas. Las 3 hermanas ayudaron a servir, a platicar con los vecinos, a agradecer su apoyo. Valeria dio un breve discurso, aunque le temblaba la voz. «Ustedes fueron nuestra segunda familia cuando más lo necesitábamos», dijo. «Nunca olvidaremos que cuando estábamos perdidas en la oscuridad, ustedes fueron la luz que guió a nuestra madre para traernos de regreso a casa». Hubo risas, llanto, abrazos. Los mariachis del barrio tocaron gratis toda la tarde. Los niños corrían entre las mesas. Era una celebración de vida, de comunidad, de superación colectiva. Porque la tragedia no había sido solo de la familia Montes, sino de todo el barrio que había sufrido con ellas y ahora celebraba con ellas. A medida que el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rosas, Teresa se sentó en una esquina del patio y observó la escena. Vio a Valeria platicando animadamente con la trabajadora social que la había ayudado en Chiapas. Vio a Camila mostrando fotos de sus platillos a un grupo de señoras que pedían recetas. Vio a Lucía tocando la guitarra rodeada de niños que la miraban con admiración. Y sintió por primera vez en 12 años que podía respirar completamente. No todo estaba resuelto, por supuesto. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, seguían ahí. Las terapias continuarían por años, quizás por siempre. Había días malos, recaídas, momentos de oscuridad, pero también había esto, su familia reunida, riendo, viviendo, sanando juntas. Y eso, pensó Teresa, era más de lo que se había atrevido a esperar en aquellas noches oscuras, cuando la desesperación
amenazaba con consumirla. Cuando la fiesta terminó y los vecinos se fueron, las 4 Montes se quedaron limpiando juntas. Recogieron platos, guardaron comida, barrieron el patio. Trabajaban en silencio cómodo, ese tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen profundamente. Cuando terminaron, subieron las escaleras hasta su departamento. Teresa preparó té de manzanilla, como hacía siempre antes de dormir. Las 4 se sentaron en la sala, cada una con su taza, sin hablar mucho, solo estando juntas. Lucía fue la primera en hablar. «Mamá, ¿alguna vez dudaste que nos encontrarías?» Teresa la miró con ternura. «Todos los días», admitió. «Todos los días el miedo me susurraba que tal vez no lo lograría, pero todos los días elegía no escucharlo. Elegía seguir buscando un día más, hacer una llamada más, visitar un lugar más. Y aquí están, aquí estamos». Valeria se acercó y abrazó a Teresa. «Gracias por nunca rendirte». Camila se unió al abrazo, y luego Lucía. Las 4 permanecieron así, abrazadas en el sofá, sabiendo que habían sobrevivido a algo que mata a muchas familias. No solo habían sobrevivido, habían prevalecido. Esa noche, por primera vez en años, Teresa durmió profundamente sin pesadillas. En la habitación de al lado, sus 3 hijas también dormían. No en paz perfecta, porque la paz perfecta tal vez nunca llegaría después de lo vivido, pero sí con la seguridad de que estaban en casa, que estaban juntas, que nadie volvería a separarlas. La historia de la familia Montes no termina aquí, porque las historias de superación nunca terminan realmente. Siguen escribiéndose día a día, en cada pequeña victoria contra el trauma, en cada sonrisa que vence a las lágrimas, en cada momento de normalidad que se construye sobre los escombros del horror. Pero este capítulo, el del regreso, el de la reunión, ese sí estaba completo. En la Ciudad de México, en un departamento del 2º piso de un edificio de paredes verdes en Santa María la Ribera, una madre y sus 3 hijas habían logrado lo imposible. Habían vencido a la oscuridad, habían desafiado estadísticas, habían reconstruido lo que parecía irreparablemente roto. Y aunque el camino había sido largo, doloroso, marcado por pérdidas que nunca se recuperarían completamente, también había sido un testimonio del poder inquebrantable del amor maternal y de la resistencia del espíritu humano. En las paredes del departamento, entre las fotografías de antes y después, Teresa había colgado una frase que se había convertido en el mantra de la familia. Lo que el amor une, nada lo puede separar para siempre. Y ahí, en ese pequeño departamento lleno de recuerdos dolorosos, pero también de esperanza renovada, esa frase no era solo palabras, era su verdad vivida, su victoria ganada con lágrimas, sudor y una fe inquebrantable que había desafiado al tiempo, a la distancia y a la maldad humana. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera mientras dentro 4 mujeres dormían sabiendo que sin importar cuántos años habían perdido, lo importante era que se habían encontrado. Y eso, al final, era todo.